Daniel, Frida Angélica, Ramón, Sebastián, les pregunto quién es el primero que va a extraer. ¿Me permite? Con el número de registro 17, con el número de registro 17, Frida Angélica Gómez Pérez le corresponde el turno 1. ¿Quién extraerá en segundo lugar? Ramón, Sebastián. Con el número de registro 58, Ramón Sebastián Guillén Ávila le corresponde el turno 3. En consecuencia, con el número de registro 37, Luis Daniel Cruz Morales le corresponde el turno 2. En la atención, Frida Angélica, de que a usted le correspondió el turno 1, le pido por favor, escoja el sobre con el tema que tendrán que debatir. El tema que se tendrá que debatir es: ¿el voto en blanco es una forma de participación? Repito, ¿el voto en blanco es una forma de participación? Ahora, para determinar cuáles son las posturas que tendrán que defender, le pido por favor a Luis Daniel Cruz que escoja Luis Daniel Cruz Morales deberá defender la postura en favor. Sebastián, escoja. Gracias. ¿Me permite? Ramón Sebastián Guillén Ávila deberá defender la postura en contra. Frida Angélica, por favor, escoja. Frida Angélica deberá defender la postura a favor. Nada más para verificar. Con el número 37, Luis Daniel Cruz Morales, turno 2, postura en favor. Con el número de registro 17, Frida Angélica Gómez Pérez, turno 1, postura en favor. Con el número 58, Ramón Sebastián Guillén Ávila, turno 3, postura en contra. En favor. Pasen a ocupar sus lugares. Jóvenes, distraigo su atención un minuto, por favor. Les recuerdo
que tienen 3 intervenciones de manera alternada cada uno de ustedes. La primera de ellas de 5 minutos y las otras 2 de 3 minutos cada una. Al inicio de cada intervención se encenderá la luz verde y cuando falte 1 minuto para que se termine el tiempo pactado, se encenderá la luz ámbar. Les recomendamos que consideren este tiempo para cerrar su intervención. Al término del tiempo pactado, se encenderá la luz roja. No olviden que si exceden el tiempo, el jurado podrá penalizar al participante disminuyendo su calificación. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Nada más les repito, turno 1 Frida, turno 2 Luis Daniel, turno 3 Ramón Sebastián. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que no veo el semáforo. No, ya. Ahí, está bien. Gracias. Frida Angélica, por favor, inicie. Buenas tardes, honorable jurado, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan hoy, bienvenidos y buenas tardes. En esta ocasión debatiremos sobre el tema ¿el voto en blanco es una manera de participación? Y es un tema verdaderamente discutible, puesto que el voto en blanco es aquel voto en que la persona, en ejercicio de su plena libertad y en ejercicio de su plena facultad de votar, asiste a la urna para determinar en su papeleta que no elegirá a ninguna de las opciones que se le han determinado. Y esto, el verdadero debate sería, ¿por qué las personas, por qué los ciudadanos recurren al voto en blanco? El voto en blanco, evidentemente, es una manera de participación. Es por esto que defiendo la postura en favor de que el voto en blanco es una manera de participación. Y es una manera de participación puesto que la persona tiene como único momento, debido a nuestra democracia, tiene como único momento en casilla, en elecciones, manifestar su voluntad respecto a quién desee que gobierne. Y si la persona no se encuentra verdaderamente convencida por las opciones que se le han impuesto, está en toda la facultad de determinar que su voto vaya en blanco, puesto que es parte de la democracia que el ciudadano convencido, después de haber razonado evidentemente todas las propuestas que se le ofrecían, determinara algo. Es muy diferente el caso, o más bien el supuesto del voto en blanco, a la persona que no asiste a votar. La persona que no asiste a votar está expresando un deslinde de sus obligaciones políticas, de una prerrogativa que otorga la Constitución en su artículo 35, fracción primera, que me permitiré citar para ustedes, que dice: son prerrogativas del ciudadano, fracción primera, votar en las elecciones populares. Es prerrogativa del ciudadano. ¿Qué es una prerrogativa? Una prerrogativa es una facultad, es un privilegio, es el derecho que tienen los ciudadanos en un sistema democrático de decidir cuál es la mejor opción que consideran para que tome el puesto, ya sea de presidente, senadores, diputados, jefe de gobierno, jefe delegacional o diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es muy importante que no se limite la libertad del ciudadano para poder anular su voto, para poder emitirlo en blanco a una manera de manifestación. ¿Por qué? Porque el ciudadano que después de evaluar las propuestas y de evaluar a los candidatos determina que ninguno de ellos es una buena opción, por nuestro propio sistema político están en su pleno derecho de rechazar votar por alguien. El fin de la elección no es votar por el menos peor. El fin de la elección no es simplemente emitir el voto, vender el voto. Ese no es el fin de la elección. El fin de la elección es el ejercicio democrático en cual el ciudadano puede, tras evaluar racionalmente a sus candidatos, definir quién cree que es la mejor opción para que gobierne a su país, quién es la mejor opción para que lo represente. Es por esto que el voto en blanco es una manera de participación, puesto que si yo como ciudadana, en ejercicio de mi plena facultad y mi derecho de votar, no estoy convencida por las personas a las que me están imponiendo, que puede que tengan una muy mala preparación, puede que sean muy ignorantes,
Puede que tras haber gobernado en otros lugares o tras haber representado anteriormente, lo hayan hecho de una manera fatal. Si yo no tengo una buena opción, yo voy a anular mi voto. Yo lo voy a emitir en blanco y esa va a ser una manera de participación. Una diferencia muy fuerte entre no ir a votar y entre anular el voto está en que los votos que van en blanco o los votos que son anulados son contados. Y así es como podemos conocer el porcentaje de molestia que está en la ciudadanía. Una elección en la que un candidato gana con el 60% del 30% de personas que votaron, no es un ganador legítimo. No es un ganador legítimo, ¿por qué? Porque la mayoría de personas que tuvo una abstención de decidir entre aquellos está manifestando una evidente molestia y una evidente decepción por lo que nos están mostrando. Y no es obligación elegir forzosamente por alguna de las opciones que nos están dejando. El ejercicio pleno de libertad y el ejercicio de nuestro sistema democrático está en que las personas participen como lo han pensado y como lo han reflexionado. Y el voto en blanco es una manera de participar. Es todo. Adelante, Luis. Bueno, efectivamente, aquí estoy de acuerdo con la compañera de que el voto en blanco es una forma de participar al mostrar de manera evidente que ninguna de las opciones entre las cuales los partidos políticos nos ponen a sus candidatos es viable. Pero voy a atacar un poco el problema diciendo por qué se da, ¿no? Hoy en día, en nuestra democracia, para que una persona pueda ser candidata debe ser postulada por un partido político. Y la problemática se da que dentro de los mismos partidos políticos, sus sistemas para poder elegir a sus representados, pues no van de acorde a lo que es una verdadera democracia, cuando dentro de ellos hay grupos oligarcas, organizaciones sociales, que en su conjunto eligen a los candidatos y dejan de lado a las minorías que juntas no pueden tener un voto, digamos, amplio para elegir otro candidato. Entonces ya se vuelven candidatos de organizaciones sociales en voz de un partido y no en candidatos elegidos por una ciudadanía que tal vez no participa dentro de los partidos. ¿Cómo resolverlo? Es difícil, ya que se han dado casos en los cuales se ha ganado el voto en blanco en algunas elecciones, ¿verdad? Y no encontramos una forma en la cual legitimar a un presidente, ya que si se vota el 51% de la población en blanco, quiere decir que más de la mayoría no está de acuerdo en la forma en la cual fueron elegidos sus candidatos, o de plano con ninguna de las propuestas, ¿verdad? Y es ahí donde se sitúan una de las grandes problemáticas. Si la mayoría relativa no está de acuerdo con sus candidatos, ¿cómo vamos a atender las necesidades de la otra parte de la sociedad? Además de cómo vamos a atender las necesidades de las minorías que no cuentan siquiera con representación en alguna de las cámaras. Aquí en México es el 2% de la población. Imaginemos que se va a elegir un representante por parte de algún grupo de allá de la sierra y no tiene representatividad en ninguna de las cámaras. ¿Cómo se va a hacer para que ese grupo, ese pequeño grupo que no alcanza el 2%, sean atendidas sus necesidades? Ellos tienen una necesidad muy distinta a las de las grandes ciudades. Entonces, al no tener representantes, no se les escucha, no se les atiende. Más aparte, el voto en blanco, y si a eso le sumamos que hay corrupción y todas estas cuestiones, pues no atajamos el problema. Entonces, el voto en blanco sí es, desde mi punto de vista, una forma de participación. Simplemente hace falta estudiar cuál es la forma en la cual se va a atender todo el grueso de la población que vota en blanco. ¿Qué solución se le va a dar a todo este grupo para poder atender sus necesidades si no encuentran una verdadera alternativa entre los candidatos de los distintos partidos? Con esto cierro y le doy fuerza a mi compañero. Antes que nada, buenos días a todos los que nos acompañan en este momento, damas y caballeros.
retomando el tema, la pregunta es si el voto en blanco es una forma de participación. Yo retomando una frase que dijo mi compañera es: yo voy a anular el voto. Para mí voto en blanco significa no ir a la votación, porque si tú vas a ir directamente a una casilla, pues anular tu voto significa que sí va a ser un ejercicio de, ahora sí que electoral. Realmente dijo que no podíamos elegir a un candidato que fuera mediocre o fuera inculto o lo que sea. Todos recordamos las elecciones pasadas, que estuvo Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y pues por supuesto Cuadri, que realmente yo pienso que el voto en blanco significa desinformación, porque muchos de nosotros que estamos aquí no conocemos a plenitud las propuestas de cada candidato, no conocemos su gabinete completo, no conocemos realmente a fondo qué nos proponen y qué realmente nos quieren pues dar a conocer. Realmente nosotros nos estamos guiando por lo que la sociedad está ahora sí que opinando en redes sociales como Twitter, como Facebook, que realmente dicen, por ejemplo, Enrique Peña Nieto no pudo saberse de los dos autores de un libro. Y realmente cuántas personas esas saben en qué momento o en qué lugar fue esa conferencia. Es realmente pues triste que un voto en blanco se tome como una anulación de voto. Para mí, en estas elecciones pasadas no fue elegir al mejor, sino el que menos defectos tenía. Es elegir a un candidato que posiblemente no sea un peligro para el país. Y para mí un voto en blanco, como ya lo mencioné anteriormente, es simplemente no ir a la casilla. Como la palabra lo dice, un voto en blanco. O ir a la casilla, simplemente doblar la boleta y colocarla ahí. Eso es una forma, se podría decir, no de participación, sino de expresión. De decir que no estás de acuerdo con todos los candidatos. Porque realmente sí había quien irle, sí había que tenían puntos a favor y muchos en contra. Pero sí había puntos en los que decías, este tiene un punto a favor en la educación, tiene un punto a favor en la, no sé, seguridad. En algún momento tenía que ver así como un punto a favor de cada candidato y era elegir pues al más idóneo, ¿no?, para dirigir el país. Y pues es toda mi experiencia. Adelante, Kim. Muy bien. Me gustaría utilizar estos 3 minutos para responder. Primero, para puntualizar con mi compañero de la izquierda, que los partidos políticos son una manera de expresión democrática, puesto que ellos tienen sus propios procedimientos internos mediante los cuales eligen a los candidatos que van a participar en las elecciones. Es por esto que los partidos políticos, si en su ordenamiento interno deciden estipular cualquier tipo de organización para la selección de sus candidatos, están en pleno uso de su libertad. Esto no es una violación a la democracia. La verdadera violación a la democracia, compañero, me gustaría responderte. En el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal se enlista la manera en la que van a ser contabilizados los votos. Un voto, más bien, al momento en el que tú no acudes a la casilla, evidentemente no va a ser un voto contabilizado. Y aquí se está hablando del voto en blanco. Eso significa, sea que tu voto se ingrese sin haber marcado algo, pero que ahí estuvo la presencia de ese voto de una persona que ingresó esa hoja sin ninguna marcación, o de una persona que verdaderamente rayó o anuló su propio voto. Ese es sobre el voto sobre el que estamos discutiendo, no sobre la no participación, no sobre las personas que se abstienen de ir a la casilla a emitir su voto. Estamos hablando de un voto en blanco, estamos hablando de un voto en el que no se determina a qué candidato se está apoyando. Y es así que agradezco que me des la razón, puesto que, por supuesto que es una forma de participación, es una manera en la que se externa la molestia, como bien repito, y tal vez la solución a esta situación sería una reforma en la que existiera un supuesto, existiera una consecuencia constitucional ante el supuesto de la anulación o del voto en blanco. Porque no puede existir una consecuencia de la abstención, puesto que la propia abstención se da en ciudadanos que tal vez ni siquiera están en la lista nominal. En cambio, ante el voto en blanco, que es una manera de externar molestia, sí se podría dar una consecuencia. Y darle una consecuencia, o por ejemplo, determinar que se repitieran las elecciones ante un nivel de votos en blanco superior al 60%, esa sería una solución. La solución no es simplemente votar por el menos peor,
La solución es dar fuerza a la participación que emiten los ciudadanos molestos, mediante el cual determinan que en su boleta no se va a determinar a quién eligen ellos. ¿Por qué? Porque ellos no están de acuerdo en elegir a alguno de los que se está imponiendo para que se haga el ejercicio democrático. Es todo. Gracias. Bueno, es que voy a revisar un poco lo que acaba de decir mi compañera cuando dijo que los partidos políticos, que en sus sistemas de elección de sus representantes, era una manera de expresión democrática. Bueno, pues yo aquí no estoy muy bien de acuerdo, la verdad, porque si vamos a lo básico de demos kratos, poder del pueblo, yo creo que para los partidos políticos vendría siendo la decisión de mi militancia. ¿Y qué pasa cuando hay dedazo? Y cuando hay acuerdo entre los grupos de poder. Te cito el ejemplo de los chuchos y los bejaranos, o dedazo de presidente y mi gobernador, ¿no? Yo creo que aquí hay veces que la militancia pues está en desacuerdo. Yo he visto procesos internos en los cuales algunas planillas ganan por el 60% y por cuestión de acuerdo pues, queda el otro candidato. Y ahí tanto la militancia está siendo violentada al tener un proceso participativo, tanto la ciudadanía. Si a eso le aludimos que no conocemos a nuestros diputados, y si a eso le aludimos que no vamos a visitarlos, pues entonces es un problema gravísimo. Es un problema que, no sé, se tiene que atajar de fondo desde el incentivar la participación, el informar a la ciudadanía y el evitar este tipo de cuestiones. Porque pues, estamos hablando que si se informa, que si hay ciudadanía no informada, más la que no va a votar, más la que deja su voto en blanco, realmente es el poder de, es una democracia la que estamos viviendo, es, no sé, el poder de la mayoría o el poder de unos cuantos. Y con esto cierro. Para mi siguiente intervención le doy el otro a mi compañero. Realmente aquí este tema del voto en blanco se tiene que tocar con mucha delicadeza, porque estamos en un evento o en un debate que lo organiza el Instituto Electoral del Distrito Federal, y realmente podríamos decir que el voto en blanco es una forma de expresión, es una forma de participación, pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado el rumor de que el voto en blanco sirve para Enrique Peña Nieto, que sirve para el de la mayoría de los votos, y realmente irnos por esa de que no voy a ir a votar porque se va a ir para tal candidato, o no voy a dejarlo en blanco, voy a tachar toda la boleta, voy a poner Doctor Goku o cualquier cosa así, para que realmente esto no lo utilicen para otro candidato. Y realmente pues las casillas no las organiza una persona interna del Instituto Electoral, realmente van reclutando a ciudadanos para que tengan, se podría decir, que ese cargo en la casilla. Y como nosotros sabemos que realmente esos votos anulados no van a ir para algún candidato en específico. Por eso para mí no es idóneo decir voy a votar en blanco. ¿Por qué? Porque eso no sabemos a dónde va a ir. Lo mejor es buscar la mejor opción, o la que menos nos va a perjudicar a México como población, porque realmente alguien tiene que dirigir este país. No podemos decir que si en algún momento yo voy a votar en blanco para que se anule la elección. Una elección nula nunca ha pasado y se supone que sí puede pasar, pero eso todos sabemos que realmente no va a pasar. Tenemos que elegir, pues ahora sí que precisamente en esta elección, y yo me hago énfasis en esta, al menos, se podría decir menos peor, al más indicado para dirigir este país, ya que realmente pues el voto en blanco no va a servir de absolutamente nada. Es todo. Adelante, Angélica. Me gustaría concluir este debate agradeciendo a mis compañeros y principalmente puntualizando, en primer lugar, la postura de mi compañero, que es en contra del voto en blanco, no en contra de la abstención o de la manera en la que pensamos los ciudadanos en que pueden ser violentadas nuestras elecciones. Continuar puntualizando que la nulidad de la elección es muy diferente a la nulidad del voto, puesto que la nulidad de la elección sí está comprendida dentro de los supuestos de los códigos que regulan la materia, pero para esto es necesario que se anulen por irregularidades el 25% de casillas en materia federal, y
también el mismo porcentaje creo para la materia local. Es muy diferente anular el voto a anular una elección, evidentemente. El voto es la participación y es la manera en la que las personas actúan en la democracia directamente. Se puede actuar directa e indirectamente. Y el voto es una gran oportunidad de actuar directamente. Y la anulación o el voto en blanco es una manera muy clara de disgusto por parte de la población. En la Ley de Participación Ciudadana se enlista, o más bien se define, qué es la participación ciudadana. Y la participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos a emitir su opinión mediante el voto. Si el voto es la manera en la que los ciudadanos van a determinar lo que deciden y los ciudadanos no pueden elegir porque sus características son muy malas, no pueden elegir a los candidatos a los que se les ha impuesto, el voto en blanco es una manera de participación. Reafirmo esta postura y reafirmo que en la democracia tenemos libertad y parte del ejercicio de nuestro voto, parte del ejercicio de la persona al asistir en la casilla es expresar lo que piensa de la situación pública por la que está pasando, de la situación política que está viviendo. La democracia de calidad no se va a construir si las personas siguen votando tan solo por el menos peor. Y peor aún, si las personas no van a votar. Y es el acto en el que las personas asisten a la casilla a dejar el voto en blanco o a dejar el voto nulo, por virtud del cual están externando su voluntad y por virtud del cual están participando. Es todo. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, pues de igual manera considero que el voto en blanco es una forma de participación, a diferencia del compañero que expresó que el voto en blanco era una forma en la cual los ciudadanos se encontraban desinformados. Pues yo digo que es lo contrario. Yo creo que es todo lo contrario. Cuando un ciudadano vota en blanco es porque se encuentra realmente convencido de que las propuestas no le son convenientes para sus fines y que existe ahí un problema. Como segundo punto, ya para finalizar, quisiera dar algún tipo de soluciones, ya que esto, pues de voto en voto, todos los millones, pues se convierte en un grueso de la sociedad que hay que estudiar. Creo que debemos abrir la participación desde las internas primarias para que los ciudadanos se interesen más en los partidos y puedan participar de una forma más democrática para elegir a los que los van a representar. Hacer medios de información de la consecuencia de este fenómeno. No es que se vaya a acabar, realmente eso, el ciudadano está en su derecho y siempre va a existir, siempre va a haber quien no va a estar de acuerdo con todos los candidatos. Campañas de información para que este fenómeno se vaya achicando y el ciudadano se vaya volviendo más participativo y sea responsable con la verdadera democracia. No que solo vaya a votar porque le dan una despensa, o porque lo invitó a su primo, o porque lo acarrearon, o por una tarjeta de 100 pesos en algún centro comercial. Porque al final de cuentas, todo eso, más lo voto en blanco, pues convierte en un grupo pequeño de ciudadanos, los cuales eligen a los que nos van a gobernar. Así que es un problema grave, y yo creo que con estas propuestas que acabo de hacer, se podrían acabar incluso aquellos problemas que acabo de mencionar, ¿no? Como el acarreo y esto. Cuando un ciudadano es responsable de las consecuencias de su voto, pues evidentemente no se va a dejar coludir por este tipo de acciones y podremos tener una mejor sociedad participativa y más democrática. Gracias. Voy a citar a mi profesora de comunicación de la universidad. Actualmente ella también está en contra de lo que sería el voto en blanco, por una sencilla razón. Un voto en blanco, y para la mayoría de los ciudadanos, cuando tú quieres hacer una forma de participación, podría llegar a hacerse siempre y cuando el voto en blanco se anulen cierto porcentaje de votos. Con ese cierto porcentaje de votos se anule la casilla, con esa casilla se anula el distrito, y así hasta llegar a una elección nula. Esa sería la única solución para el voto en blanco, pero en este caso se tendría que volver a hacer toda la elección y todo el proceso. Si se llegara a hacer todo eso, sería pan con lo mismo. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto, porque Andrés Manuel López Obrador, porque Josefina Vázquez Mota, porque Cuadri, solamente son una imagen del partido. Hay una sección en cada partido político que se llama marketing político, perdón. Esta sección se encarga de decirles a los
candidatos qué tienen que hacer, qué tienen que decir, qué tienen que vestir, prácticamente hasta qué tienen que comer para pues, prácticamente convencer al pueblo. Y los errores que llegan a tener, ya sea de ignorancia o cualquier cosa, no es culpa realmente del presidente o cualquier cosa así, porque si realmente nos ponemos a pensar, una sola persona no va a dirigir el país. Realmente el cambio está pues en nosotros mismos, y para que cambiemos nosotros, pues tienen que cambiar también los demás, ¿no? Y realmente, si en algún momento vamos a querer cambiar esta forma de participación, no nos tenemos que dirigir a, ¿sabes qué? Yo no voy a votar porque todos son peores, realmente esta persona no va a dirigir al país. Y pues yo creo que todo está en nosotros, más que nada que antes de que un partido político o algún presidente. Y es para finalizar todo. Gracias, Frida Angélica, Luis Daniel y Ramón Sebastián.